Se dio a conocer por parte de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro CONSAR que las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como AFORES, acumulan minusvalías por más de 244,000 millones de pesos durante el periodo enero-mayo. ¿Esto nos debe de preocupar? Vamos a platicar sobre el tema y agradezco como siempre enormemente al licenciado Jimmy Cruz que esté con nosotros esta tarde. El Jimmy Cruz Camacho, él es jefe de economistas en PKF México. Gracias, licenciado Cruz, como siempre, por estar con nosotros en estos temas espinosos de la economía. ¿Debemos preocuparnos? Hola, Mercedes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte nuevamente a ti y a todo el auditorio. Mercedes, fíjate que es un tema que suena evidentemente alarmante, y las AFORES lo que están es resintiendo el ciclo de alzas de la tasa de referencia del Banco de México, que se refleja en minusvalías en los ahorros de más de 70 millones de trabajadores. Cuando hay un ciclo de alzas, Mercedes, a la tasa de interés del Banxico, el cupón que pagan los valores de deuda gubernamental es más alto, pero el precio baja, es decir, el precio del cupón disminuye, lo que explica las minusvalías recientes. ¿Qué es lo que sucede? Que las AFORES están obligadas por ley a reevaluar de cuando en cuando el valor de sus activos. Y esto es importante porque al bajar el valor de los bonos, entonces tienen que reportar un menor valor en estos activos. Aunque esto no necesariamente implica una pérdida, esa es la buena noticia. Es decir, en la pérdida únicamente sucedería en el caso en que el trabajador se retire de una AFORE y decida cambiarse a otra, en cuyo caso se reconfiguran los portafolios de inversión. Pese a que se espera que las minusvalías de las AFORES continúen a medida que el Banco de México siga elevando su tasa, esto no representa un riesgo para los ahorros pensionarios de los trabajadores mexicanos en el largo plazo. Es decir, tenemos que hacer una visión o una perspectiva de lo que es el largo plazo y el corto plazo. Entonces, en el largo plazo no hay un riesgo. ¿Cómo se compone la cartera de inversión de las AFORES, según nos ha informado el sistema de ahorro para el retiro? Fíjate, Mercedes, el 50.37% de las inversiones están en valores gubernamentales, ¿sí? Y de ahí el 15% está en inversión en deuda privada nacional y el 12.61% en renta variable internacional. El 7.57% está invertido en instrumentos estructurados y el 6.81% en renta variable nacional. Con eso ya tenemos más del 90% del total del dinero que administran estas AFORES en estos 5 o 6 conceptos, que también ha afectado evidentemente la volatilidad en los mercados, Mercedes, y no es para menos. Bien decías al principio que se han perdido, o de minusvalía, están reportando en el periodo de enero a junio o de enero a mayo del 2022 244,000 millones de pesos. Y eso puede sonar mucho o puede sonar poco, pero te lo pongo como contexto, es 1% del PIB mexicano. Quiere decir que, bueno, sí es bastante dinero, pero en proporción a lo que está invertido en las AFORES, Mercedes, que son 5.081 millones, que son 5.081 billones de pesos, representa apenas el 5% del total de lo que está invertido en las AFORES. El 5%.
Así es. Bueno, visto así, pues pudiera ser no mucho, pero en cuanto al Producto Interno Bruto, pues ¿cuál es la proyección en este momento para este año? ¿De 3% más o menos o un poquito menos, no? ¿2.9? Ha venido disminuyendo la proyección de crecimiento, así es, Mercedes, del Producto Interno Bruto, y esta proyección, según el último corte al mes de mayo, la expectativa de crecimiento la traemos en 1.72% para este año de 2022. Pues comparado contra eso sí podría ser mucho, ¿no? Sí, claro, es muchísimo el dinero que tienes de minusvalía. Tan solo, fíjate, para ponerlo en contexto, la minusvalía que traemos en el 2022 está borrando el 60% de las ganancias o de las apreciaciones que se tuvieron en el 2021. Es decir, en el 2021 las Afores reportaron 352,000 millones de pesos, ¿sí?, de apreciación en los activos, y este año estamos ya a la mitad del año borrando el 60% de esas ganancias. Esto también se explica, Mercedes, porque los mercados accionarios, es decir, el valor de las empresas y el valor de las acciones está disminuyendo en todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. En México, que es el principal índice accionario, en lo que va del año, ha perdido 10%. Es decir, en promedio, el índice ha caído 10% de la bolsa de valores, y las Afores forman sus portafolios invirtiendo en gran parte en estos portafolios. En el ámbito internacional, el Nasdaq ha caído 28.79% en lo que va del año. Y el índice Standard & Poor's 500, también de la Bolsa de Valores de Nueva York, ha caído 19.94%, es decir, casi 20%. Si a esto le hacemos un promedio ponderado, junto con la caída en el valor de los cupones, de los bonos gubernamentales, pues evidentemente que tenemos forzosamente que ver una disminución en los ahorros, y por eso es que las Afores están reportando esta minusvalía en los ahorros de los mexicanos, que no se va a detener en el corto plazo, porque el alza de tasas va a seguir, y la turbulencia financiera, con las implicaciones de la caída en el valor de las acciones y de la caída en el índice de las bolsas de valores, pues también es altamente probable que continúe en lo que resta del año. ¿Tiene algo que ver o es producto de esta situación de Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania también? También, definitivamente, es que eso es lo que está causando nerviosismo en los mercados, es menor expectativa de crecimiento en el PIB mundial, y entonces esto está presionando las turbulencias y la revalorización de los activos. Por otro lado, el otro factor importantísimo es el alza de tasas, con el objetivo de combatir el incremento en la inflación. Es decir, veámoslo así, tenemos un cuerpo que se está hinchando, ¿sí?, y la receta es aumentar las tasas para apretar el cinturón. Entonces, los bancos centrales están apretando cada vez más el cinturón, ¿sí?, para que baje la inflación, y eso está provocando que también en el mediano plazo haya menor crecimiento económico. Es decir, estamos frenando el ritmo de crecimiento de la economía forzosamente mediante la política monetaria para que los precios no sigan aumentando. El gran problema en México, Mercedes, es que tenemos inflación, y ya tenemos una inflación alta con muy poco crecimiento. Entonces, si tuviéramos crecimiento económico con cierta inflación, pues todavía el panorama sería más optimista, pero en México tenemos el peor de los escenarios en este momento. Alta inflación con poco crecimiento económico, y eso se llama estanflación. Estamos muy cerca de caer en esos escenarios
que son de los más pesimistas, de los que nos causan mucho temor a los economistas, que se llama estanflación, estancamiento económico con inflación. Precisamente en ese tenor, la semana pasada, usted mejor que yo lo sabe, licenciado Jimmy Cruz, la Reserva Federal decidió incrementar su tasa de interés en 75 puntos base y Bank of America o el Banco de América previó que el Banco de México va a realizar el mismo movimiento en al menos 2 ocasiones para este próximo año. Es decir, que Banjico estaría votando a favor también de un alza de 75 puntos base. Así es, Mercedes. Y esto mal, ¿no? Sí. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla. Uh-huh. El Banco de México tiene que seguir la pauta, o lo que se llama el movimiento sincronizado con la política de la FED. No nos podemos quedar atrás, porque en efecto se espera que la tasa aumente el día de mañana. Es la junta la Junta de Gobierno del Banco de México va a determinar el incremento y se espera que va a ser en 0.75% o 75 puntos base, y esto es básicamente porque si no aumentamos las tasas de referencia en nuestro país, tendríamos una fuga de capitales, de los capitales que están invertidos en México hacia Estados Unidos, y eso provocaría un desbalance, ¿sí?, en nuestras inversiones locales y en la balanza de pagos. Y entonces es importantísimo que el Banco de México, como medida para combatir la inflación, pero también por mantener el atractivo de la inversión de capitales en México, tiene que incrementar forzosamente la tasa. Ahora, ante esta panorámica o ante esta panorama, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque en las Afores, bueno, como usted nos lo decía, ahorita puede ser la minusvalía, pero no implica un riesgo para el futuro. Muchas veces no lo llaman pérdidas cuando están sucediendo cosas, cuando está sucediendo una minusvalía como esta, porque nos dicen, no, pero luego te recuperas. Pero a ver, entonces, ante esta información, para quienes tenemos Afore, ¿qué debemos de hacer en términos prácticos, licenciado Cruz? Ahorita, en este momento, es súper importante no cambiarse de Afore, mantenerse donde estamos, porque la peor decisión que podemos tomar es salirnos de nuestra Afore cuando estamos en minusvalía. ¿Por qué? Porque las pérdidas no se realizan hasta el momento en que vendes tus activos. Es decir, hasta el momento en que te cambias y se tienen que reevaluar tus portafolios y te pasas a una nueva Afore, ahí es cuando se realizan las pérdidas. Entonces, en este momento es no cambiarse de Afore, es perseverar por lo menos hasta que pase la turbulencia financiera, y el mejor momento para cambiarse es cuando hay ganancias, es decir, cuando hay apreciaciones en los portafolios de inversión de las Afores. Entonces, en este momento es súper importante no apanicarnos y no cambiarnos de Afore. El otro tema que comentabas, que también ha bajado o ha disminuido el ahorro voluntario, ese es un reflejo en automático también de la disminución en el poder adquisitivo de las familias. Es decir, cada vez hay menos poder adquisitivo porque los alimentos han subido muchísimo de precio, y entonces lo que antes te sobraba para ahorrar y una parte la destinabas como ahorro voluntario a las Afores, ahora se está destinando para pagar el consumo, el gasto mensual de nuestras familias. Eso es, simplemente no hay dinero, queda cada vez menos dinero para ahorrar. Perfecto. Mira, tengo aquí una pregunta del señor Juan Carlos Ávila Diego para usted, licenciado. Dice, si mi hijo compra una casa con su crédito Infonavit y le sobran alrededor de 30 o 40 mil pesos, ¿ese dinero se lo regresa el Infonavit o no? Bueno, ¿sabe usted? No, sí, no estoy muy enterado de los mecanismos del Infonavit, pero yo tendería a pensar que lo que más convendría ahí es adquirir una casa por el nivel del crédito que te está dando el Infonavit, o hacerle mejoras a esa misma casa con el dinero que te sobre, ¿no?
Perfecto. Bueno, tengo aquí más participación rápidamente. José María Martínez. A mí no me preocupa la pérdida de las Afores. Juanita Rodríguez, ¿qué tan cierto es que el gobierno tomó dinero de las Afores para salvar a una empresa de Internet, la que se supone el gobierno compró porque siempre perdemos y casi nunca ganamos los trabajadores? Saludos, gracias. Eso no es verdad, el dinero de las Afores es intocable, vale la pena decir que ese no es dinero del gobierno, es dinero de los ahorradores. Son 70 millones de mexicanos los que tienen ahí sus ahorros para el retiro y ese dinero es intocable, no lo puede tocar el gobierno federal. Carmen Preciado le pregunta, ¿qué porcentaje de ahorro de Afores te entregan cuando te pensionas por la Ley 73 a los 60 años con 900 semanas cotizadas? Bueno, esto es más como en otro tenor, ¿no? Muy buena pregunta, sí tendríamos que consultar con un experto en temas de retiro, con un actuario, pero sí, con todo gusto lo consultamos. Luis Rubio dice, los que manejan nuestras Afores van en las ganancias, pero no en las pérdidas. El que ya puede recuperar sus Afores ahorita lo tomará con pérdidas, dice Luis Rubio. Así es, sí, es justamente lo que estábamos diciendo. Si te vas a retirar en este momento y empiezas a recibir tus percepciones, es probable que te retires con pérdidas. El negocio de las Afores es concesión del gobierno a los banqueros, donde solo los trabajadores pierden. Cuando están ganando no les dan mayor rendimiento a los trabajadores y disponen de su dinero como quieran, y las minusvalías las aplican cuando quieran, dice el señor López. Fíjate, la experiencia nos dice exactamente lo contrario. Las Afores del 2008 al 2022 han reportado una reevaluación, fíjate, en el largo plazo, Mercedes, de 2008 a la fecha, la plusvalía acumulada asciende a 2.315 billones de pesos, es decir, esto es un incremento de entre el 45 y el 57% de los activos administrados. Esto quiere decir que sí ha habido rendimientos, que sí ha habido un crecimiento en la plusvalía y que, claro, siempre hay una mejor forma de invertir nuestro dinero, pero recordemos que invertir siempre conlleva también un riesgo. El sistema definitivamente es perfectible, el sistema definitivamente se puede mejorar, pero con datos, el rendimiento o la plusvalía de 2.3 billones de pesos te demuestra que sí ha habido un incremento en el valor de los activos administrados por estas Afores. La señora Mercedes Núñez dice, yo sí veo pérdida en ahorro voluntario Afores. Por favor, pudiera comentar esto, muchas gracias. Sí, definitivamente, también hay desincentivos para ahorrar porque los rendimientos no son altos. Entonces, en una situación de turbulencia financiera, si no tienes un rendimiento elevado, las personas prefieren invertir en otros activos, en otros instrumentos. Sergio Gutiérrez dice, mi papá se jubiló y le dieron 600,000 pesos, pero el banco da 4%. ¿Dónde y cómo meterlo en algo que protejan por lo menos contra la inflación? Yo le recomendaría que invierta en CETES. CETES directo es un instrumento que está disponible para todos los mexicanos y se puede invertir directamente mediante una aplicación que es totalmente segura. La señora Citlali pregunta, ¿cada cuánto y cuántas veces se puede pedir el apoyo por desempleo en el Afore? Muy buena pregunta. Tengo entendido que es una vez al año. Tan solo el año pasado sí hubo retiros significativos por el gran desempleo que hubo en la pandemia, pero le recomendaría que consultara con su agente de la Afore en la que esté registrada. Bueno, aquí una persona que no pone su nombre dice, dejen de darle tantas vueltas al asunto con números genéricos y referencias internacionales. Simplemente muestras tangibles de inflación son el precio de la tortilla, el aguacate, naranja, etcétera. Y en términos mayores, la imposibilidad actual de adquirir un auto con un presupuesto estimado en términos de hace 2, 3 o 4 años atrás. Definitivamente hemos dicho que los incrementos más fuertes han sido en los alimentos. Lo comentamos en una entrevista anterior. Dijimos que la inflación en alimentos es de 2 dígitos, es decir, rebasa el promedio de la inflación general,
y el poder adquisitivo de la población ha disminuido a consecuencia de la inflación y del encarecimiento de los productos. Y aquí están tocando un tema muy importante. Lo más relevante no es tanto el incremento del producto en sí o de los bienes o servicios, sino la distorsión que se ha generado en los precios relativos de los bienes. ¿Qué son los precios relativos? Es la comparación de cuánto tenías que trabajar, por ejemplo, hace 3 años para adquirir un bien y cuánto tienes que trabajar ahora para adquirir el mismo bien. Esa distorsión en los bienes, en los precios relativos de los bienes contra el trabajo es justamente lo que también le está pegando drásticamente a toda la población. El señor Javier Ramírez pregunta, ¿los bienes inmuebles, por qué han subido tanto de precio al igual que las rentas? ¿Tiene que ver con la inflación? Porque en un entorno de turbulencia económica y financiera, los bienes inmuebles son un refugio seguro para el inversionista. Entonces, cuando hay mucha turbulencia y cuando hay mucha demanda a consecuencia de la turbulencia de los bienes inmuebles, estos tienen que subir de precio porque cada vez hay más personas buscando un refugio para su capital. Y aquí otra persona del auditorio que no me deja su nombre dice, para la pregunta sobre cuántas veces puedes pedir apoyo por desempleo a la Afore, solo se puede pedir cada 5 años y solo en 2 ocasiones en la vida laboral. Bueno, pues muchas gracias por el dato. Muy bien. Pues licenciado Jimmy Cruz, le agradezco enormemente porque, bueno, pudo aquí solventar también algunas inquietudes de nuestro público. Muy amable. Con todo gusto, te agradezco mucho, Mercedes. Le mando un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto, si usted me lo permite. Gracias. Gracias a usted. El licenciado Jimmy Cruz Camacho es jefe de economistas en PKF México. Vámonos al corte.